Vamos a continuar con nuestro tema, la misión de Yeshua HaMashiach Melech. Hemos estado considerando Yeshua HaMashiach, siervo sufriente, y después estuvimos analizando Yeshua HaMashiach Cohen HaGadol. Ahora nos toca entonces considerar este tercer tema. Una de las cosas que hemos estado comentando también en la clase anterior es precisamente con respecto a la difusión que se ha dado con respecto a Yeshua HaMashiach Melech. Hay una gran discrepancia en cuanto al pensamiento de cada uno de los creyentes, mayormente entre el grupo grecolatino, en consenso, partiendo del año 325, con el concilio de Nicea que organizó Constantino. Y desde esa fecha en adelante se ha hablado mucho con respecto a Jesucristo. Y en primer lugar, han alejado a Cristo de sus raíces originales, de sus raíces hebreas. Han hecho a Jesucristo como exclusivo para el pensamiento grecorromano, grecolatino. Y Jesucristo no tiene nada que ver con el pueblo judío. Así es como está la situación en esta filosofía. Y tenemos entonces que observar cómo los discípulos, cómo los apóstoles del primer siglo, sobre todo aquellos que Yeshua eligió y que eran parte de los judíos creyentes, estos tenían un concepto más cerca de la profecía de Isaías, de Jeremías, con respecto a la misión del Mashiach. Por eso es una de las razones por qué es importante entonces para nosotros tomar en cuenta la Escritura. Tenemos que basarnos desde el Tanaj. Les invito, vamos a iniciar con Deuteronomio, capítulo 30, de 1 al 6. Empezamos y dice: y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones a donde el Eterno tu Dios te haya esparcido, y te vuelvas al Eterno tu Dios y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces el Eterno hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido el Eterno tu Dios, aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos. Desde ahí te recogerá el Eterno tu Elohim, y desde ahí te tomará, y te devolverá el Eterno tu Dios a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y Él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. El Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas.
Hasta aquí la lectura. Tenemos la promesa de nuestro Abba Kadosh. Todavía el pueblo se encontraba en el desierto de Sinai. Estaban ya a punto de ingresar a la tierra prometida. Los días estaban contados. Habían pasado 40 años en el desierto. Ahora el Eterno se prepara para introducirlos. La primera generación del pueblo de Israel que salió de Egipto habían muerto casi todos. Faltaba ahora Mosé. Y a Mosé se le dio la oportunidad por última vez en su vida volver otra vez a repasar la Torá. De hecho, el libro de Devarim, conocido como Deuteronomio, contiene los mandamientos como repaso para aclarar a la nueva generación que ingresaría a la tierra prometida. Entonces, tenemos que nuestro Abba Kadosh anticipa lo que habrá de suceder a través de los siglos siguientes. Él como todopoderoso, Él como el que conoce los tiempos, los días, Él sabe las cosas que habrán de suceder. Y vimos entonces en el libro de Levítico cómo el Eterno fue explicando paso por paso en los tiempos que iban a transcurrir mientras los hijos de Israel se encontraran en la tierra prometida. Y las cosas que pasarían no era que el Eterno estaba marcando, impulsando los sucesos a ellos, sino simplemente les estaba diciendo lo que podría suceder si ellos desobedecían cada uno de los mandamientos. Desde que ingresaron a la tierra prometida, inmediatamente empezaron los jueces, eran los líderes que gobernaban al pueblo de Israel. Aproximadamente pasaron entonces 400 años cuando se terminó el periodo de los jueces. Entonces llegó el tiempo de los reyes. Y podemos decir que exactamente lo que nuestro Abba Kadosh dijo con anticipación lo que ocurriría con la vida de los hijos de Israel sucedió. Es decir, la obediencia traería bendiciones, pero la desobediencia traería la maldición. Llegó el tiempo de los reyes y le tocó a Salomón construir el primer Bet Hamikdash, sustituyendo de esta manera el Mishkan, que era una casa provisional. Ahora es una casa estable, permanente, de piedras y de madera. Y la duración de este templo fue aproximadamente también 400 años. De esta manera entonces tenemos desde el desierto de Sinaí hasta la destrucción del primer Bet Hamikdash, 800 años. Ese es el periodo de tiempo entonces que el Eterno tuvo misericordia, el Eterno tuvo paciencia con el pueblo. Y las cosas que Él dijo sucedieron. En el periodo de Salomón se mantuvo la unidad de las 12 tribus.
Una vez que murió Salomón, entonces el reino se divide en dos partes. Por lo tanto, Jeroboam inicia con el reino que correspondió a Israel, o también fue conocido como Efraín. Y tenemos que Roboam toma el reino del sur. Así que pasaron 19 reyes aproximadamente en cada reino. Como el reino del norte se alejó, se distanció más del Eterno, a raíz de que cuando Jeroboam tomó control, no permitió más las 10 tribus a ir a Jerusalén, por el temor de que el reino del sur, en este caso encabezado por Roboam, podía entonces tomar control al reino. Entonces Jeroboam tuvo temor, impidió al reino del norte a frecuentar a Jerusalén. Por lo tanto, sustituyó todos los valores espirituales que el Eterno había programado, en el caso especial con los sacerdotes. El Eterno había elegido a Aarón de la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes. Jeroboam sustituyó los sacerdotes que él tuvo en el reino del norte, fueron de otras tribus. Y de la misma manera las festividades, todo con el fin de distraer al reino del norte. Y no conforme con eso, sino introdujo también las ideas religiosas, el paganismo de los pueblos que habitaban en la parte norte. De esta manera, entonces, lo que pasó es que todos los reyes del reino del norte aceleraron la disciplina. Por lo tanto, llegando al tiempo de 722, vinieron los asirios y llevaron cautivo al reino del norte. En el año 606 inició la cautividad del reino del sur. Vino Nabucodonosor, se llevó a los judíos en cautiverio. Así que este pueblo, su cautividad duró 70 años. Pero la cautividad del reino del norte siguió hasta hoy en día. Podemos decir, el reino del norte ha sufrido una aproximación de 2722 años de no conocer más la tierra de Israel, ni el templo, ni la Torá. En cambio, el pueblo de Judá, el reino de Judá, duró 70 años en cautiverio y regresaron y reconstruyeron el segundo Bet Hamikdash. Y de ese tiempo hasta su destrucción, aproximadamente podemos decir 570 años. Es una aproximación de duración, pero del año 70 hasta hoy son aproximadamente 1930 años, pudiera ser una aproximación de que este pueblo no ha tenido la oportunidad de vivir una expresión viva, disfrutar su tierra como el Eterno había dado
desde tiempos antiguos. Tener un rey, tener un templo, tener sacerdocio. Hasta hoy el pueblo no tiene un Bet Hamikdash y no tiene rey. Y este es el punto entonces en que la Escritura nos va a enseñar, nos va a mostrar qué es lo que el Eterno tiene para el pueblo de Israel, tanto para el pueblo judío, el reino del sur y también el reino del norte. La Escritura empieza una vez más a exaltar lo que el Eterno habrá de hacer en los postreros días y que no estamos muy lejos de esa realidad. Así que tenemos entonces en este libro de Deuteronomio que inicia: sucederá cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones a donde el Eterno tu Dios te haya esparcido, y te vuelvas al Eterno tu Dios y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos a detenernos. Hasta hoy tenemos un grupo que conserva solamente la observancia del Tanaj. La pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el pueblo llamado judío rabínico solamente consideran el Tanaj? ¿Por qué no reconocen las escrituras de las buenas noticias, Seferim Besorá, o esos escritos que remarcan la vida de Yeshua HaMashiach? La razón es que ellos, desde los días de Yeshua, la autoridad rabínica prohibió el reconocer a Yeshua como HaMashiach. Y esa es una de las razones que ha crecido en la mente de ellos a través de los siglos. La otra razón es precisamente que en el nombre de Jesucristo grecolatino ha habido una serie de persecuciones contra ellos. Así que podemos considerar dos cosas importantes que han bloqueado el pensamiento de este pueblo. Pero también tenemos que reconocer que hubo seguidores de Yeshua que eran judíos y que para el primer siglo se consideraba un censo aproximadamente de 1 millón de creyentes judíos seguidores de Yeshua HaMashiach. Pero con la destrucción del segundo Bet Hamikdash, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, orilló que estos creyentes emigraran a otros lugares, y entonces fueron alcanzados por la muerte y no pudieron más expresar esa continuidad. Pero no es la razón para que nosotros hoy en día dudemos de lo que dice la Escritura, porque aunque hay situaciones que han envuelto al pueblo de Israel o al pueblo judío, aunque las naciones luchen por controlar ciertos lugares, como sucedió en Jerusalén,
desde el año 132, cuando se cambió el nombre de la ciudad de Jerusalén como Aelia Capitolina, o el Estado de Israel, la tierra de Israel como la tierra de Palestina. Para nuestro Abacados, eso no es problema. En el momento que él decida restablecer, restaurar el reino de Israel, lo hará. Y hará que Yeshua HaMashiach regrese para tomar el control y ser el rey de las 12 tribus de Israel y de las naciones. Entonces, ese es el objetivo de nuestro Abacados. Y nadie podrá detener, impedir sus propósitos. Lo que él dijo, lo que él anticipó, eso es un hecho que tiene que cumplirse. Ahora tenemos el versículo 3. Entonces el Eterno hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido el Eterno tu Dios. Es el Eterno que se va a encargar para reunir, para recoger al reino de Israel. No importa que en nuestros días o en nuestro concepto pensemos que es un reino perdido. El reino de Israel está perdido. Para nuestro Abacados no hay ninguna pérdida. Él conoce el ADN de su pueblo. Y dice el versículo 4, aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde ahí te recogerá el Eterno tu Dios y desde ahí te tomará. Es la función de nuestro Abacados a través de Yeshua HaMashiach Melech, quien habrá de hacer esto. Ahora, seguimos con el siguiente versículo, versículo 5. Y te devolverá el Eterno tu Dios a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y Él te hará bien, te multiplicará más que a tus padres. El Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Eterno tu Dios. Es decir, es el Eterno entonces que abrirá la mente del pueblo de Israel de ese tiempo, en los días que el Eterno fije la hora, el día preciso para traer a Yeshua HaMashiach una vez más a esta tierra. Es el Eterno que abrirá la mente del pueblo, a pesar de que hoy en día podemos decir que hay mucha resistencia. El pueblo judío de la tradición se resisten a reconocer que Yeshua es el HaMashiach de Israel. No importa. El día que llegue la hora de la venida de Yeshua HaMashiach, nuestro Abacados abrirá la mente de los que estén presentes en ese tiempo. Entonces hará que sus corazones entiendan la Escritura. Y así como estuvimos estudiando en la clase anterior, cuando estábamos documentándonos con respecto a Yeshua HaMashiach, Cohen HaGadol, el Eterno hará un nuevo pacto con ellos. El Eterno cambiará la mente y el corazón de ellos, introducirá en sus corazones un nuevo pacto en el que nadie tendrá
la necesidad de depender de unos y otros. Cada uno entenderá la palabra del Abacados. Nadie le enseñará a sus hermanos. Muy bien, entonces tenemos pues que el Abacados ha prometido esto, pero como hemos dicho que a través de los siglos, una vez que murió Moshe, el Eterno levantó a Yehoshua para encabezar el ser líder civil para el reino de las 12 tribus. Después de Yehoshua, entonces el Eterno levantó a los jueces. Y después del periodo de los jueces, el Eterno levantó a los reyes. Tanto los reyes como los sacerdotes eran los encargados de proteger al pueblo, proteger a la nación. Son los llamados como pastores. Si consideramos a Saúl, el Eterno lo llamó para ser pastor de Israel. De igual manera a David, asimismo Salomón. Así que cada uno de los reyes, llámese el reino del sur o llámese el reino del norte, los reyes eran responsables de todo lo que iba a suceder a la nación. La nación son las ovejas del Eterno. Los reyes, los sacerdotes, eran los pastores. Ahora veamos lo que dice Ezequiel capítulo 34, vamos a iniciar con el versículo 1. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a esos pastores: así dice Adonai el Eterno, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben acaso los pastores apacentar ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana, degolláis lo cebado, pero no apacentáis el rebaño. El día que Roboam fue elegido como rey, se juntaron los ancianos de Israel para hablar con él y decirle: venimos en nombre de toda la nación para expresarte la inconformidad del pueblo. El pueblo no soporta más la carga de los impuestos que se ha hecho contra ellos en la vida de tu padre Salomón. Te pedimos, te suplicamos que quites esa carga. El pueblo no tiene más capacidad económica. Entonces Roboam consultó a los jóvenes y los jóvenes le dijeron que él debía de aumentar la carga. El día que Roboam fijó para arreglar el asunto de los ancianos, presentó que no era posible menguar esa carga, sino todo lo contrario. Entonces 10 tribus se alejaron de él y solamente se quedaron 2 tribus. Aquí tenemos entonces la prueba de la opulencia de un rey que quiso vivir de lujos y dejar al pueblo empobrecido.
Y esto ocasionó la división. Este rey es llamado a ser pastor del reino de Israel. Y lo que ocasionó es una división. Pero no le importó eso, porque la opulencia egoísta, malvada que estaba en su corazón, había determinado. Y así todos los reyes que siguieron, la mayoría de ellos, y más también cuando Jeroboam toma el control del reino del norte, no estuvo exento tampoco de esta mentalidad que tuvo Roboam. Y el Eterno entonces llevó a cabo el exilio, no solamente para los reyes, sino también afectó al pueblo. No podía el Eterno dejarlos en la tierra prometida, por la sencilla razón que vendrían las naciones y destruirlos. Entonces el Eterno optó de llevar todas las naciones al exilio, y de esta manera protegió a sus ovejas. Y esto es lo que recalca entonces Ezequiel. Ahora veamos lo que dice el versículo 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y rigor. Y ellas andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes, y sobre todo collado alto. Mis ovejas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Cualquier cazador podía destruirlas. Esas ovejas del abacados es el pueblo de Israel, que salieron la parte norte, oriente, sur, occidente, se esparcieron en diferentes partes del mundo. Y donde quiera que llegaban, eran sacudidos por la amenaza, por la hostilidad de las naciones. Y casi estaba a punto de aniquilar toda la nación. Llegamos hasta el año 1948, cuando 6 millones de judíos murieron en Alemania nazi. Fue terrible, angustiante, tratando de destruir, aniquilar una nación. Mas, sin embargo, el abacados tiene sus ovejas repartidas en diferentes partes del mundo. Las ha ocultado, pero el Eterno tiene un día disponible para reunir esas ovejas una vez más al lugar donde Él pactó con Abraham, con Isaac, con Jacob. La promesa del abacados, que se llevó a cabo con juramento, está programado para llevarse a cabo una vez más la restauración. Ahora veamos lo que sigue diciendo. Vamos ahora, versículo 7. Oíd por tanto, oh pastores, palabra del Eterno. Vivo yo, dice Adonai el Eterno, que por cuanto mi rebaño se ha convertido en objeto de presa, mis ovejas han venido a ser pasto,
de todas las fieras del campo por falta de pastor. Pues mis pastores no han cuidado de mi rebaño, sino que los pastores se apacientan a sí mismos y no apacientan mis ovejas. Oíd, oh pastores, la palabra del Eterno, así dice Adonai el Eterno. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y haré que dejen de apacentarlas. Y los pastores no se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas para que no les sean más por comida. Porque así dice Adonai Eterno, he aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Observen esto. Es el Eterno que va a buscar sus ovejas. Primeramente, tenemos que recordar Isaías capítulo 49, versículo 5 y 6. Nuestro Abacados levantó a su siervo, Yeshua HaMashiach, sufriente, primero para restaurar el remanente. Yeshua HaMashiach se ocupó aproximadamente 3 años en la tierra de Israel, buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después de terminar ese tiempo, se dio el lugar a sus discípulos y apóstoles y los envió a continuar ese ministerio, esa misión. Pero no solamente con las ovejas perdidas de la casa de Israel, no solamente el remanente, sino también a las naciones. Así que levantó a Saúl para enviarlo a Asia Menor, lo llevó también a Grecia, en las regiones entre los romanos. Vemos cómo nuestro Abacados, a través de Yeshua HaMashiach, operó esta misión. Así que tenemos ahora el versículo 12. Como el pastor reconoce su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en día nublado y de oscuridad. Hay otras ovejas, dijo Yeshua, que no son de este redil. A estas también debo de buscar. Versículo 13. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de las naciones, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastizales, en los altos montes de Israel estará su aprisco, ahí dormirán en buen redil, serán apacentados en pastizales suculentos sobre los montes de Israel. Así que la otra tarea, la otra misión de Yeshua HaMashiach como Melech Israel será restablecer las 12 tribus de los hijos de Israel. Eso falta, como existieron en los días de Moshe, en los días de Yehoshua, en los días de Saúl, en los días de David y en los días de Salomón. Así el Eterno ha difundido su mensaje profético para el futuro. Y las palabras de nuestro Abacados no tienen modificación. Tal vez haya mentalidades, pensamientos tan humanos hoy en día que pueden diferir del Eterno y pueden decir: el reino de Israel
no existe más, pero es el abacados, el dueño de las ovejas de Israel, ha declarado esto. Aunque al hombre no le convenga esto, esto es el propósito de nuestro abacados. Tal vez haya naciones, tal vez haya pueblos que estén en contra de todo esto. Puede haber círculos de grupos que puedan oponerse a los planes del Eterno. Pero el Eterno no depende del pensamiento humano. Nosotros debemos de dependernos de las decisiones del abacados. Versículo 15, yo apacentaré mi rebaño, yo lo haré cestear, dice Adonai el Eterno. Yo buscaré la perdida y haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, pero apartaré la gorda y la fuerte, las apacentaré en justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, así dice Adonai el Eterno, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. ¿Es poca cosa para vosotros el haberos alimentado con buenos pastos para que también pisoteéis el resto de vuestros pastos? Y que habiendo bebido las aguas claras enturbiéis con vuestras pezuñas el residuo, antes de que llegara el holocausto masivo. En el año 1948, había grupos de judíos que habían progresado y que radicaban en Alemania. Trataba de humillar al pueblo judío que vivía en Polonia. Y esto es parecido a lo que dice esta escritura: la oveja gorda y la oveja débil. Así que el pueblo judío que estaba en Alemania presumía su grandeza, su poder económico creciente, mientras los que vivían en Polonia vivían en aldeas, se dedicaban a la agricultura, eran pobres, pero una vez se encontraron. Los dos grupos se hallaron juntos en los campos de concentración. Fue terrible, pero el Eterno es justo para sacar a sus ovejas del sufrimiento y llevarlos a una tierra de descanso, a una tierra de paz. Seguimos, versículo 19. ¿Y tienen mis ovejas que comer lo pisado y beber lo enturbiado con vuestras pezuñas? Por tanto, así dice Adonai el Eterno: he aquí yo mismo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. Porque con el flanco y la espalda empujáis, y con vuestros cuernos acometéis a todas las débiles, hasta que las dispersáis fuera. Por tanto, yo salvaré a mis ovejas, y no será más una presa, y juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ella un pastor. Aquí está el aviso del abacados. Aquí hay un pronunciamiento muy importante. Levantaré sobre ellas un pastor. Ahora dice: a mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Solamente que tenemos que aclarar esto. Es una profecía.
Y no se refiere a David propiamente, en manera literal, sino se refiere a un descendiente de David. Ahora, sabemos que es Yeshua HaMashiach Melech Israel. Y dice ahora, y yo el Eterno le seré por Elohim, y mi siervo David por príncipe entre ellas. Yo el Eterno he hablado, estableceré con ellas un pacto de paz. En hebreo se dice Berit Shalom. Y haré que no haya más bestias malas en la tierra, y habitarán seguras en el desierto y dormirán en los bosques. Y haré que ellas y los alrededores de mi collado sean una bendición. Haré descender la lluvia en su tiempo y serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto, y estarán seguras en su tierra. Y sabrán que yo soy el Eterno cuando rompan las coyundas de su yugo y las haya librado de mano de aquellos que se servían de ellas. No volverán a ser despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y yo levantaré para ellas un plantío de renombre, y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni llevarán más la afrenta de las naciones. Y sabrán que yo, el Eterno, su Elohim, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice Adonai el Eterno. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi rebaño, hombres sois, y yo soy vuestro Elohim, dice Adonai el Eterno. Hasta aquí la lectura. Entonces, como podemos ver, es una figura que ha usado el Eterno para hablar de las ovejas, pero se refiere a las 12 tribus de los hijos de Israel. El Eterno ha encargado a Yeshua HaMashiach Melech Israel para reunir, para restablecer el reino de las 12 tribus. ¿Y dónde será? En la tierra de Israel. Y la ciudad de Jerusalén será la capital del reino. Así que esta es la misión de Yeshua HaMashiach.